Si pensamos en Argentina, lo normal es que nos venga a la mente una imagen, la de la nación más europea de América Latina. Pero, ¿esta imagen está completa? La verdad es que ignora una pregunta fundamental, un misterio que está ahí, a la vista de todos. ¿Qué pasó con la enorme población afroargentina que en su día fue el corazón de sus ciudades? Fijaos, esta pregunta del Washington Post, en pleno Mundial de Fútbol, le puso palabras a lo que muchísima gente se pregunta. ¿Dónde están los afroargentinos? La respuesta, os adelanto, no es nada sencilla y nos va a obligar a desmontar uno de los grandes mitos sobre los que se construyó el país. Y aquí es donde todo da un vuelco, porque esa supuesta ausencia choca de frente con este dato. Según el censo de 1778, casi la mitad de la población del territorio que hoy es Argentina, un 46%, era de origen africano. Así que la pregunta no es por qué no hay, sino ¿qué les pasó? Para entender este misterio, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver la innegable herencia africana que tuvo el país. Luego, analizaremos las explicaciones más comunes sobre esa supuesta desaparición para llegar al meollo del asunto, un proyecto político de blanqueamiento y cómo se borró, literalmente, a la gente de los papeles. Y acabaremos en el presente, con el resurgimiento de esta comunidad. Venga, empecemos por el principio, porque claro, antes de hablar de que no están, tenemos que entender la presencia tan enorme que sí que hubo. Argentina no fue ninguna excepción en el continente. Sus cimientos, como los de muchos otros países, se levantaron con la llegada forzada de miles de africanos. Las cifras son brutales. Imaginaos, en apenas unas décadas, más de 700 barcos llegaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Trajeron a 72.000 hombres, mujeres y niños esclavizados, arrancados de sus hogares en Angola, Congo y Mozambique. Esto no es una nota a pie de página en la historia, es una de sus páginas centrales. Y ojo, no eran solo un número, esta comunidad bullía de actividad cultural. Publicaban sus propios periódicos, donde debatían, se organizaban y hacían oír su voz. Su influencia, de hecho, llega hasta hoy. Fijaos en algo tan argentino como la palabra milonga, tan ligada al tango. Pues viene del término bantú mi-longa, que significa palabrerío. Su huella es imborrable. Vale, ahora vamos a meternos con las explicaciones más típicas, las que se suelen oír para justificar esa desaparición. Son factores que existieron, por supuesto, pero como vamos a ver, solo cuentan una parte muy pequeña de una historia mucho más deliberada. Aquí se ve muy bien el contraste. Por un lado tenemos las causas que se cuentan siempre, las guerras, las epidemias, tragedias, sí. Pero al otro lado está la clave, un proyecto ideológico, un plan para borrar a la gente de las estadísticas y de la memoria colectiva. Y esa es la parte de la historia que lo cambia todo. La idea de que los soldados afroargentinos fueron usados como carne de cañón es muy conocida y tiene una base real, ¿eh? Fueron reclutados en masa y sus propios periódicos denunciaban que los ponían en primera línea. Esto, claro, diezmó a la población masculina. Ahora bien, los historiadores señalan que la mortalidad en esas guerras fue altísima para todos, así que este factor, aunque terrible, no explica una desaparición total. Y a las guerras se sumó la enfermedad. La epidemia de fiebre amarilla de 1871 fue sencillamente devastadora. Se llevó por delante a un 8% de la población de Buenos Aires en cuestión de meses. Y, como casi siempre pasa, golpeó con mucha más fuerza a los barrios humildes, donde vivía gran parte de la comunidad afroargentina, agravando todavía más la crisis demográfica. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la pieza central de este puzzle. Porque la desaparición de los afroargentinos no fue una casualidad, ni solo una consecuencia de las guerras y las plagas. Fue, por encima de todo, el resultado de un plan, un proyecto muy consciente para diseñar un país a la medida de una ideología. El blanqueamiento fue ni más ni menos que una ideología de Estado. Las élites del siglo XIX tenían la vista puesta en Europa. Era su único modelo de civilización y progreso, y estaban convencidos de que, para que Argentina fuera una nación moderna, debía desplazar física y culturalmente a su población no blanca. Esta famosa frase de Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de la Constitución argentina, resume esa ideología a la perfección. Gobernar es poblar. Pero ojo, no se trataba de poblar con cualquiera. El proyecto era muy claro. Poblar con inmigrantes europeos para, literalmente, cambiar la composición demográfica y cultural del país. Y vaya si lo llevaron a cabo. 6 millones. 6 millones de inmigrantes europeos llegaron a Argentina en unas pocas décadas. Fue una de las olas migratorias más grandes de la historia moderna, una auténtica operación de ingeniería social que buscaba, y consiguió, cambiarle la cara al país, sumergiendo a las poblaciones afro e indígenas bajo una marea demográfica. Pero el blanqueamiento no se hizo solo trayendo gente de fuera, también se hizo con boli y papel.
Fue, por así decirlo, un truco de magia burocrático. Si no puedes eliminar a la gente físicamente, puedes hacer que desaparezca de los registros oficiales. Y este punto es crucial. Fue un borrado simbólico, un esfuerzo consciente para eliminar la negritud de la narrativa nacional, de la historia oficial, y como vamos a ver ahora, de los propios censos, para así crear la ficción de una nación que era homogéneamente blanca. A ver, ¿cómo se hizo este truco en los papeles? Pues fue un proceso gradual, muy astuto. Al principio, en la época colonial, las categorías eran directas: negro, mulato. Pero tras la independencia empiezan a aparecer términos nuevos, mucho más ambiguos: pardo, trigueño. Y claro, en ese saco metían a cualquiera que no fuera blanco puro. El resultado fue que con cada nuevo censo, la columna de negros se iba vaciando y la población, al menos en el papel, se iba aclarando. Esta cita de una revista de la época es tremenda. Lo dice todo. Muestra cómo la élite intelectual de entonces veía este proceso. Para ellos era un éxito. La prueba de que el árbol africano original por fin estaba dando las flores blancas que tanto querían para su nación. Y todo esto nos trae hasta hoy. Porque a pesar de este larguísimo y deliberado proceso de invisibilización, la comunidad afroargentina nunca desapareció del todo. Y hoy está en pleno proceso de reafirmar su identidad y su historia. Este gráfico resume toda la historia en un solo vistazo. Pasamos de casi la mitad de la población en la época colonial a una cifra artificialmente baja de menos del 2% a finales del siglo XIX, hasta llegar al dato de 2022. Y aunque ese 0,7% pueda parecer poco, representa un cambio fundamental, el principio del reconocimiento oficial. Y ese porcentaje no es abstracto, son personas con nombres e historias. Exactamente 302.936 personas se reconocieron como afrodescendientes en el último censo. No es solo una estadística, es la prueba viviente de que, a pesar de más de un siglo de negación, la raíz africana de Argentina está viva y reclamando su lugar. El cambio clave fue tanto metodológico como político. Incluir una pregunta directa sobre la ascendencia africana en el censo para toda la población, por primera vez en más de 100 años, es un acto de reparación histórica. Es el Estado reconociendo, por fin, una parte de su identidad que durante mucho tiempo intentó borrar. Así que volvemos a la pregunta del principio. Después de todo este recorrido, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es un no rotundo. No desaparecieron, fueron activamente invisibilizados por un proyecto de nación que los excluía. Y lo más importante es que hoy esa misma comunidad está luchando por recuperar su lugar en la historia y en el presente de Argentina.